Reacción química. Esta agua ha pasado por una planta de tratamiento y sé que puede beberse con perfecta seguridad. Pero definitivamente no está pura. El agua pura es casi imposible de hallar, porque muchas cosas se disuelven en ella. El agua a veces se conoce como el solvente universal. Y es verdad, ya que muchos de los iones que se disuelven en el agua son necesarios para que las plantas y los animales sobrevivan. El agua lleva nutrientes a las raíces de las plantas y sus células. También ayuda a transportar muchas sustancias en nuestros cuerpos necesarias para vivir. Imagínense, por ejemplo, qué sucedería si los iones de sodio y potasio no se disolvieran en el agua. Nuestros nervios no podrían funcionar apropiadamente y no seríamos capaces de guiñar, ni de tomar un poco de agua. Equilibrio ácidos y bases en cambios químicos. Ácidos, bases y el producto ion constante del agua. En este programa aprenderemos sobre diferentes modos de definir ácidos y bases en un sistema de agua pura. Usaremos el principio de Le Chatelier para describir las desviaciones del equilibrio en sistemas acuosos ácidos y básicos. También haremos cálculos relacionados con la constante de equilibrio del agua en soluciones ácidas y básicas. Sin embargo, antes de que estudiemos un sistema ácido y básico, necesitamos un poco de agua. ¿Y de dónde creen que la podríamos sacar? No de aquí. Esta agua es un poco ácida, con pH de cerca de 6.83. Y aunque el pH hubiera sido de 7, aún habría que hacerle otras pruebas para buscar sustancias neutrales disueltas. Sustancias tales como los compuestos moleculares neutrales o los compuestos iónicos neutrales. ¿Recuerdan la teoría de Arrhenius? Esta es que las sustancias ácidas aumentan la concentración de iones hidrógeno en solución. Bueno, Jenny y yo vamos a ver esto en un sistema de agua pura. Pero hay un problema. Arrhenius siempre hablaba sobre los electrolitos en esta teoría de los electrolitos, pero sabemos que el agua no es conductor, ¿cierto, Jenny? No, el agua es conductora, por eso no escuchamos el radio cuando estamos en la tina, porque si cae dentro nos electrocutamos. Cierto, lo que causa eso son los iones disueltos de los ríos, los lagos, los mantos acuíferos de donde obtenemos nuestro aporte de agua y que no se sacan por los sistemas de purificación ya que es demasiado caro y no hay ningún daño para los humanos. Así que lo que hacemos en lugar de eso es sacar los organismos patógenos y otras sustancias tóxicas del agua, pero dejamos los iones como el magnesio, el calcio, el carbonato y sulfatos en el agua. Pero demasiados iones de esos harían que se acumularan sales en las tuberías. Sí, es cierto, pero de nuevo, esas son las cosas que generan la conductividad del agua. Así que lo que necesitamos es estudiar el agua pura y obtenerla. Aquí tenemos agua desionizada, o sea que los iones se han sacado. Ahora haremos algunas pruebas. Sí, comencemos con una prueba de pH. Buena idea. Bien, encendamos la máquina. Sí, está fluctando un poco, pero parece que se queda en 6.96. ¿Qué te dice eso sobre este sistema de agua pura? ¿Que es neutral? Sí, bueno, sí. Y luego, la conductividad, y eso tiene sentido, ya que estamos hablando sobre electrolitos, ¿no? Sí. Ahora, recuerda, hemos sacado todos los iones del agua, así que... Pero mira, la aguja se está moviendo. Sí, aunque no mucho. Pero se está moviendo. ¿Eso qué significa? No conduce mucho, así que hay una baja concentración de iones. Sí. Pero si es agua pura, ¿de dónde vienen los iones? Piensa en la teoría de Arrhenius sobre los electrolitos. Arrhenius dijo que cuando los electrolitos se ponen en el agua, se disocian en sus iones. Así que la presencia de estos iones indica la capacidad de conducir electricidad. Cierto, vamos a ver esto. Ya que la conductividad es baja, ¿qué significa en términos de concentración de iones en el sistema? Que es baja. Sí, eso es exactamente lo que Arrhenius decía. Mira esto. Cada molécula de agua se disocia o ioniza en un ion hidrógeno y en un ion hidróxido. Y esa razón de 1 a 1 es lo que hace que la concentración de iones hidróxido e hidrógeno en el sistema de agua sea igual. Pero también significa otras cosas más. Una es que la mayor parte de las moléculas de agua en el sistema de agua libre permanecen sin ionizar, pero también significa que hay moléculas de agua, iones hidrógeno e iones hidróxido en ese sistema. ¿Qué implica esto, Jenny? Que es un sistema en equilibrio. ¡Correcto! Vamos a ver el equilibrio en estos términos, sus desviaciones y todo tipo de cosas por el estilo después de esto. ¿Se usa agua pura en las plantas embotelladoras de refresco?
Esta es la fuente de agua. Y la respuesta es sí y no. Esta agua muestra un pH por debajo de 7.00. Y un medidor de sólidos disueltos muestra qué sólidos están presentes. Tomamos el agua de la ciudad de esta fuente y le añadimos sulfato ferroso y cloro para obtener lo que necesitamos. Necesitamos bajar la alcalinidad y también matar los microorganismos. Y queremos remover cualquier sabor de materia orgánica que exista en ella. El agua es tan pura como el agua potable de las ciudades y está dentro de estándares aceptables. Pero para un químico, los sólidos disueltos significan sustancias extrañas en el líquido y por lo tanto no es agua pura. Ahora sabemos que el agua pura es un sistema en equilibrio y un litro de agua con una masa de 1000 gramos tiene 55.5 moles. Así que en un litro la concentración de agua sería 55.5 moles por litro. Pero ya que ese pequeño número de moléculas de agua se ionizan en equilibrio, las concentraciones de ion hidrógeno y de ion hidróxido son muy pequeñas, 1 por 10 a la menos 7 moles por litro. Por eso, en tan pequeño número de moléculas de agua ionizadas, la concentración del agua en equilibrio permanece esencialmente igual a 55.5 moles por litro. Jenny, tenemos este sistema en equilibrio. Necesitamos la expresión de la constante en equilibrio. Sabemos que K es igual a la concentración de sus productos elevados a sus coeficientes, sobre la concentración de los reactantes a sus coeficientes. Así que en el agua, K sería la concentración de los iones de hidrógeno sobre la concentración de iones hidróxido sobre la concentración del agua. Pero esa es una constante, así que ¿podemos quitar esa expresión? Creo que podríamos incorporarla al valor de K. Bien pensado. Y eso funciona así, ya que una constante incorporada con otra constante sigue siendo constante. Claro. Y esto es lo que obtenemos. Este es el valor KW. Es un concepto tan importante en química que tiene su propio nombre, así como su propio símbolo. Se llama el producto de ionización del agua y su símbolo es K subíndice W. Si sustituimos la concentración de iones hidrógeno y de iones hidróxido, obtenemos la respuesta que es KW es 1 por 10 a la menos 14 moles al cuadrado por litro al cuadrado. Ahora, tenemos un sistema de equilibrio adecuado y lindo, Jenny. ¿Qué pasaría si añadiéramos ácido clorhídrico? El pH bajaría. ¿Puedes mostrarlo? ¿Sí? ¿Qué harás primero? La prueba de pH. Encendamos el mezclador. Ajá. Tomará un rato, este valor fluctuará, así que ¿qué harás exactamente? Vamos a añadir ácido clorhídrico al agua. Sí. Bueno, ya está listo. Está bajando, estamos muy cerca. Bueno, 6.96, ¿de acuerdo? Así estaba antes, así que ahí va una gota de ácido clorhídrico. Puedo ver que el pH baja significativamente. ¿Por qué sucede esto? porque cuando el hidrógeno y el gas cloro se disuelven en el agua para formar ácido clorhídrico, se ionizan sus iones, ion hidrógeno e ion cloruro. ¿Pero cómo puedes saber eso? ¿Por la fórmula? ¿Cómo esta? Bueno, Jenny, recuerda, una fórmula o una ecuación, quiero decir, son símbolos que representan conceptos, pero esto no demuestra nada. Después de todo, el cloruro de hidrógeno gaseoso es un compuesto molecular y no se ioniza de un modo significativo en el agua. ¿Podrías pensar en un modo para demostrar lo que acabas de decir? Tratemos de probar la conductividad. Comparemos la conductividad del agua pura con la conductividad de la solución acidificada. Es una estupenda idea, y la razón es que ya que una diferente cantidad de electrolitos en el agua modificaría la conductividad. Bueno, entonces, ¿el agua pura primero? ¿Sí? De acuerdo. Y luego la solución acidificada. Y la conductividad es mucho mayor. Muy bien, buen trabajo, Jenny. Así queda demostrado. Para entender cómo la adición de ácido clorhídrico afecta el equilibrio del sistema de agua, notamos que al añadir el ácido clorhídrico aumentamos la concentración de ion hidróxido. Pero eso significa que la concentración de ion hidróxido debe disminuir. De acuerdo al principio de Le Chatelier, este equilibrio debe desviarse hacia la izquierda tratando de reducir la cantidad añadida de ion hidrógeno, ¿no? Pero, ¿cómo afecta esto el producto de ionización del agua? La constante de ionización debe permanecer constante. Así que si aumentamos la concentración del ion hidrógeno, la concentración del ion hidróxido debe decrecer para contrarrestar el cambio, de modo que la constante permanezca igual. Perfecto. ¿Y estos dos conceptos se relacionan con? El principio de Le Chatelier. Cierto. De acuerdo a Arrhenius, ¿cómo explicarías que el ácido clorhídrico es un ácido?
El ácido clorhídrico es una sustancia que forma iones. Iones hidrógeno en solución. Sí, aquí lo tienes. Nadie esperaría nadar en agua pura. Pero veamos cómo medimos esta agua. El pH es 6.63 y la luz de la conductividad de la prueba nos muestra que hay iones presentes. El agua de la piscina no puede ser demasiado ácida o básica, ya que los pHs extremos son dañinos para la vida, incluyendo la piel humana y el cabello. Sin embargo, contiene un gran número de electrolitos que provienen del agua natural y de los aditivos que mantienen el agua libre de gérmenes patógenos. Y es muy distinta del agua pura, pero está bien para nadar. Carmen va a demostrar la definición de Arrhenius de una base. Pero antes, revisemos la definición de Arrhenius de un ácido. Sí. Es cualquier sustancia que forme hidrogeniones en solución. ¿Qué me dices de una base? Una base de Arrhenius sería cualquier sustancia que forme iones hidróxido en solución. ¿Qué vas a usar como ejemplo en esta demostración? Voy a usar hidróxido de sodio y lo voy a añadir al agua, lo cual seguramente hará la solución básica y aumentará el nivel de pH a más de 7.0. De acuerdo, entonces veamos qué sucede. ¿Sí? Agregamos una cucharada. Como podemos ver en nuestro potenciómetro, esto sube el pH desde 7 y está subiendo mucho. Sí, ahora, ¿cómo afecta esto a la constante de equilibrio del agua o el KW? Bueno, el agua se disocia en hidrogeniones e iones hidróxido. Cuando añado el hidróxido de sodio, ion hidróxido o hidroxilo, aumenta haciendo que el hidrogenión disminuya, lo cual mueve el equilibrio hacia la izquierda. De acuerdo. Entonces, si aumentamos el hidróxido y disminuimos los iones hidrógeno, la constante de equilibrio permanece igual. Exacto. Esto es cierto tanto en la reacción química como en la expresión matemática. ¿Cierto? Si aumentamos los iones hidróxido y disminuimos los iones hidrógeno, ocurrirá en una proporción indirecta. Sí. Ahora, añadamos aún más ion hidróxido a la solución y veamos qué sucede con el pH. Cuantas más cucharadas añada, mayor y mayor será la concentración de hidróxido. Por lo tanto, la solución estará más alcalina. Muy bien. Buen trabajo. Luego vamos a ver la proporción inversa entre los iones de hidrógeno y los iones hidroxilo. En un sistema de agua en equilibrio, la tasa en la que el agua se ioniza en hidrogeniones e iones hidróxido es igual a la tasa en la que los iones se reforman para producir agua. Cuando se añade un ácido al agua, el número de iones hidrógeno aumenta. Para contrarrestar este cambio impuesto en el sistema en equilibrio, algunos iones hidróxido del agua reaccionan con estos hidrogeniones. Esto hace que la concentración del ion hidróxido caiga y el equilibrio se desvíe hacia la izquierda cuando se reforman más moléculas de agua. Sin embargo, el valor de KW permanece en 1.00 por 10 a la menos 14 moles al cuadrado por litro al cuadrado. Cuando se añade una base al sistema, sucede lo contrario. Cuando se aumenta la concentración de iones hidróxido, los iones hidrógeno del agua reaccionan con estos iones hidróxido para restablecer el equilibrio. Sin embargo, los cambios de concentración de iones hidrógeno e iones hidróxido siempre representan una relación inversa y el producto de las dos concentraciones iónicas es siempre 1.00 por 10 a la menos 14 moles al cuadrado por litro al cuadrado. Usemos la expresión de la ley de equilibrio para calcular la concentración del ion hidrógeno y del ion hidróxido. Bien, Carmen, veamos el primer ejemplo. Sí. ¿Cuál es la concentración de ion hidróxido si la concentración de ion hidrógeno en una solución acuosa es 6.4 por 10 a la menos 6 moles por litro? Lo primero que voy a hacer es escribir la ecuación, que es KW es igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de iones hidróxido. Y luego voy a reacomodar mi fórmula para que mi variable desconocida quede al lado izquierdo. Y mis dos variables conocidas en el lado derecho. Las sustituiré y calcularé esto en mi calculadora. De acuerdo, así obtienes la constante de equilibrio del agua, 1.00 por 10 a la menos 14 moles al cuadrado por litro al cuadrado, dividido entre la concentración del ion hidrógeno que te di en el problema. Cierto. ¿Qué obtienes? Obtengo 1.5625 por 10 a la menos 9 moles por litro.
Pero por los dígitos significativos lo redondearé a 1.6 por 10 a la menos 9 moles por litro. Muy bien, así que pudimos calcular la concentración de ion hidróxido. Ahora veamos el cálculo para el hidrogenión. ¿De acuerdo? Este es nuestro siguiente ejemplo. ¿Cuál es la concentración de iones hidrógeno si la concentración de iones hidróxido en una solución acuosa es 4.0 por 10 a la menos 3 moles por litro? De nuevo comenzaré con mi ecuación, que es KW es igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de iones hidróxido. Y luego reacomodaré mi fórmula para que mi incógnita quede del lado izquierdo y mis dos datos conocidos del lado derecho. Luego sustituiré esto y haré los cálculos en mi calculadora. Perfecto. Y así obtenemos el KW del agua dividido entre la concentración del ion hidróxido que te di en el problema. ¿Y obtienes? Obtengo 2.5 por 10 a la menos 12 moles por litro y el 2.5 coincide con nuestros dígitos significativos. Así que ya usaste la expresión de la ley de equilibrio y calculaste tanto la concentración de hidrogeniones como la concentración de iones hidroxilo. Bien hecho. Pero ahora me pregunto si estamos más cerca en nuestra búsqueda de agua pura. ¿Hay agua pura en algún punto del proceso del tratamiento del agua? Este es el lugar en donde se purifica el agua potable. El agua pura no se encuentra en la naturaleza. El agua es el solvente universal y contiene minerales que están disueltos en ella. La conductividad es una forma de medir estos minerales disueltos. ¿Está pasando algo emocionante? Estamos escribiendo los resultados del experimento que hicimos. ¿Qué experimento fue ese? Teníamos que diseñar un experimento para comprobar la teoría de Arrhenius de los ácidos y las bases. ¿Hicieron su tarea? Sí, y al hacerla descubrimos qué definiciones funcionan tanto para un ácido como para una base. Y descubrí que un ácido de Arrhenius es algo que en una solución acuosa o de agua se disuelve para producir un ion positivo de hidrógeno. Sí. Y una base de Arrhenius es una sustancia que forma iones hidróxilo cuando está en solución acuosa. Fantástico. Entonces, de eso se trataba el experimento. ¿Hicieron pruebas? Esto es lo que había que hacer. Ahora vamos para acá y hagamos el análisis. ¿Qué opinan? Excelente. Excelente. Siempre es mi parte favorita. Sí. Si vemos nuestra tabla, los dos factores que usamos para determinar si nuestras proyecciones estaban bien o no fueron un medidor de conductividad para medir si había electrolitos y también una prueba de litmus usando papel tornasol para ver si nuestras predicciones eran correctas o no. ¿Correcto? Entonces hallamos que el cloruro de hidrógeno se disocia en agua para formar el ion hidróxido positivo y también el vinagre se disocia en agua para producir el ion de hidrógeno positivo. Ambos, entonces, de acuerdo con las predicciones. Bien, no hubo sorpresas. Pues nos sorprendió un poco el dióxido de carbono y el dióxido de azufre. Vimos que sus fórmulas químicas no contenían hidrógeno. Y de acuerdo a la teoría de Arrhenius, no se considerarían ácidos. Pero de acuerdo a los resultados, la prueba electrolítica y la prueba de litmus son ácidos. Por lo tanto, nuestras predicciones no concuerdan. Correcto. Bueno, no hubo fallas en el experimento, ¿verdad? Lo que significa es que hay que aprender algo más. Resulta que el dióxido de carbono y el dióxido de azufre que escribieron correctamente como soluciones acuosas aquí no es toda la historia. Sucede algo más después de que entran en solución y lo que sabemos es muy importante para estos resultados. Aprenderemos esto después. También obtuvimos resultados similares con algunas de las bases. Si ves el hidróxido de sodio, sabemos que será una base porque la teoría de Arrhenius dice que tiene la formación de un ion hidroxilo, pero también notamos que tanto el carbonato de sodio como el amoníaco tenían propiedades básicas. ¿Cierto? Todo está bien hasta ahora. ¿Qué me dicen del etanol? Bueno, originalmente vi la fórmula química y pensé, ya que tiene un OH, va a ser una base también. Pero luego Jenny me recordó que es molecular. Entonces, no tiene electrolitos en él y no hay cambios en el papel litmus. Así que mi predicción fue correcta cuando lo cambié. ¿Está bien? Perfecto. ¿Les digo algo? No hay nada incorrecto en sus resultados. Son los resultados que debieron haber obtenido. Si no están equivocados, ¿eso significa que Arrhenius sí lo estaba? Bueno, no hay nada perfecto. Siempre se puede mejorar.
No comprendo. Seguimos cautelosamente la teoría de Arrhenius para obtener estos resultados. ¿Qué significan? ¿La teoría no estaba completa? La teoría era incompleta. La teoría ácido-base de Arrhenius no está completa y eso era el punto de este ejercicio. Entonces, ¿cuándo aprenderemos la teoría correcta? No, la teoría completa. Bueno, la mejor teoría. Bueno, si es un poco mejor, ¿qué les parece ahora mismo? Según Arrhenius, los ácidos forman hidrogeniones en solución, pero nunca se encontró evidencia empírica acerca de esto. En su lugar, un científico llamado Paul Giguère dio la primera evidencia de una estructura diferente presente en los ácidos acuosos. Trabajando en la Universidad de Laval en la ciudad de Quebec, Giguère hizo su descubrimiento pasando luz infrarroja a través de soluciones de ácidos. Obtuvo la evidencia de un nuevo ion con la fórmula H subíndice 3O positivo. Este nuevo ion se llamó ion hidronio. ¿De dónde puede haber venido este ion? La evidencia llevó a la idea que este nuevo ion se formaba cuando un hidrogenión se unía a una molécula de agua. La formación del ion hidronio se basa en dos principios básicos. El primero es la teoría cinética molecular, que dice que una molécula está en constante movimiento. Por este movimiento, las moléculas constantemente colisionan entre sí. El segundo principio es que, por sus cargas opuestas, los protones se atraen fuertemente hacia los pares solitarios de electrones. Si la fuerza de las colisiones entre dos moléculas de agua es suficientemente grande, un par solitario de electrones de una molécula de agua puede acercarse mucho al núcleo de un átomo de hidrógeno de otra molécula de agua que está colisionando. El resultado sería que el núcleo de hidrógeno o protón de una molécula de agua sería transferido a la otra molécula de agua. Los nuevos iones formados tendrían una carga positiva y serían los iones hidronio y un ion hidróxido con carga negativa. Se estima que esto sucede menos de una vez en cada 500 millones de colisiones. Ya que esto sucede raramente en el agua pura, las concentraciones de ion hidronio e ion hidróxido serían muy bajas. Esto explica por qué el agua pura conduce la electricidad levemente y por qué el valor de kW es tan pequeño. Sin embargo, la reacción de equilibrio que muestra la ionización del agua se escribirá ahora mostrando las dos moléculas de agua reactantes en lugar de una. Este razonamiento puede aplicarse a otras sustancias también. Cualquier molécula que pueda dar un ion hidrógeno o protón será capaz de formar iones hidronio. Por lo tanto, un ácido se define mejor como cualquier sustancia que dona protones para formar iones hidronio en solución. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Cuando se disuelve en agua, el protón del cloruro de hidrógeno se transfiere muy fácilmente hacia el par solitario en la molécula de agua para formar iones hidronio. El aumento en la concentración de iones hidronio causa un decremento en el pH y un decremento en la concentración de ion hidróxido. Esto desvía el equilibrio de la ionización del agua hacia la izquierda, de acuerdo al principio de Le Chatelier. Ya que la definición de Arrhenius no era completa, estábamos un poco confundidos con nuestros datos. De acuerdo a la teoría de Arrhenius, una molécula sola de agua puede ionizarse para producir iones hidrógeno e iones hidróxido. Basados en la experimentación y en las revisiones de la teoría, encontramos que las moléculas de agua colisionan para producir iones hidronio e iones hidróxido. ¿Las revisiones en la teoría de Arrhenius afectan la expresión de la constante de equilibrio? No, no la afecta para nada. Si reemplazamos los iones hidrógeno con iones hidronio, puedes ver que la constante de equilibrio es igual. kW no ha cambiado. Ahora, estas revisiones, ¿cómo explican el hecho de que el dióxido de carbono sea ácido? No lo sé. Te daré una pista. El dióxido de carbono reacciona con el agua para producir ácido carbónico. Así que está presente el ácido carbónico en el agua. ¿Qué crees que sucede después? El ácido carbónico reacciona con el agua para producir ion hidronio e ion bicarbonato. Cierto. ¿Cómo puedes explicar tu solución ácida con el ion hidronio? La presencia del ion hidronio nos muestra que el dióxido de carbono, al reaccionar con el agua, nos da una solución ácida. Correcto. ¿Así que harías una prueba para un ácido? Sí. Correcto. Tomemos esta información y vayamos a ver una nueva definición de estas revisiones. Soluciones ácidas se forman cuando las sustancias reaccionan con agua para formar iones hidronio.
Basados en estas revisiones, ¿cómo predecirías la prueba de que el dióxido de azufre es un ácido? El dióxido de azufre reacciona con el agua para producir ácido sulfuroso y luego el ácido sulfuroso reacciona con el agua para producir el ion hidronio y el ion sulfito de hidrógeno. De acuerdo, entonces recogiste información a partir de las pruebas de que era un ácido. ¿Qué parte de esta ecuación muestra que es un ácido? La presencia del ion hidronio nos muestra que el dióxido de sulfuro y el agua juntos producen una solución ácida. Muy bien. ¿Podría explicarnos los resultados del carbonato de sodio? En el laboratorio predijimos que sería neutral e iónica, pero en realidad resultó ser básica. De acuerdo. La solución de carbonato de sodio tiene dos iones de sodio e iones de carbonato. Estos iones de carbonato reaccionan con el agua para producir ion bicarbonato e ion hidróxido. La presencia de ion hidróxido nos da la prueba básica para la solución de carbonato de sodio. Bueno, ahora vamos a ver otra revisión de las bases viendo esta información. Las soluciones básicas se forman cuando las sustancias reaccionan con el agua, creando iones hidróxido. Basándonos en esta definición, ¿cuál es la predicción para el amoníaco? ¿Cómo pueden explicar esto? El amoníaco reacciona con el agua para formar el ion amonio y el ion hidróxido. Buen trabajo. Vamos a llegar al final de esta búsqueda del agua pura. Lo más cercano que podemos hallar al agua pura en los laboratorios es el agua desionizada que se usa en los experimentos. El agua de la llave contiene muchos minerales disueltos que en química analítica pueden interferir en un análisis. Así que es muy importante que tengamos los medios para remover estos minerales y crear agua pura. Lo que usualmente hacemos es pasar el agua a través de una columna de intercambio iónico como esta. En esta columna las partículas de resina cambiarán en el agua cationes por hidrógeno. El hidrógeno y el hidróxido después se recombinarán para formar agua, mientras que los minerales disueltos permanecerán en la columna. Para obtener una medida de la pureza del agua, podemos revisar su conductividad. Si insertamos estos medidores en el agua desionizada, podemos ver que la conductividad es muy baja, ya que solo hay una cantidad mínima de minerales disueltos en el agua. También podemos medir el pH del agua desionizada. El agua pura debe tener un pH de 7.0, así que podemos insertar el electrodo de pH en esta muestra de agua y el pH resulta ser de aproximadamente 7.0. En este programa aprendimos que el agua pura es difícil de hallar, ya que el agua es un buen solvente, tan bueno que el agua pura no existe en la naturaleza. Obtener agua pura es difícil y usa mucha energía. También aprendimos que el agua pura reacciona muy levemente entre sí para formar iones. Aunque Arrhenius propuso que los iones formados cuando el agua se ionizaba eran hidrógenos e iones hidróxido, ahora tenemos evidencia que el agua forma hidronio e iones hidróxido cuando dos moléculas colisionan. Obtuvimos la expresión de la constante de equilibrio para el agua, la usamos para predecir las desviaciones de equilibrio en el sistema, aprendimos cómo usar la expresión de KW para calcular las concentraciones de los iones hidronio e hidróxido. También aprendimos cómo algunos compuestos pueden formar ácidos y bases en soluciones acuosas, incluso cuando no contienen iones hidróxido o iones hidronio. Y eso nos dio sed. ¡Salud! Hay moléculas de agua, iones de hidrógeno e iones hidróxido en ese sistema. ¿Qué significa eso, Jenny? Que es un sistema de equilibrio. Bien, vamos a ver el equilibrio en estos términos.